De las múltiples vertientes de la pandemia por SARS-CoV-2, voy a abordar un aspecto muy concreto y que nosotros que las consecuencias que está suponiendo para una situación tan habitualmente normal como es el embarazo. Consecuencias tanto en el sentido de cómo se puede ver afectado las embarazadas por el entorno en el que nos movemos y en segundo lugar de cómo en el caso de contagiarse se puede ver modificado el manejo de la COVID. Antes, quiero agradecer al doctor Vicente Soriano por haber contado conmigo para esta charla. Me llamo José Ignacio Sánchez Méndez, soy jefe de sección del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Paz, sin duda el hospital de España que más se ha visto afectado por esta pandemia. Hemos llegado a tener más de 1.000 pacientes ingresadas a la vez, 150 de ellas en unidades de cuidados críticos, y esto ha supuesto un remodelado y una redimensión semanal del hospital hasta el punto de que la mayoría de la actividad habitual se ha visto modificada e incluso detenida. Una excepción de esto ha sido la atención a las embarazadas, la sección obstétrica. Todos los aspectos que voy a tratar están actualmente en continua actualización y revisión. No hay buena evidencia. Hay múltiples estudios multicéntricos en marcha. En el hospital tenemos recogidos 70 casos, 70 embarazadas diagnosticadas de COVID y a pesar de todo ello todavía hay muy poca información de calidad. Documentos salen muchos y se modifican prácticamente, como les digo, todas las semanas. Como alguno, hay que hacer referencia a alguno, el más reciente multidisciplinar es el publicado por el Ministerio de Sanidad y elaborado con la colaboración de la mayoría de sociedades científicas implicadas en ello. Está publicado hace una semana y a lo largo de la charla voy a ir haciendo referencia a él. Bien, pues como decía, el objetivo es tratar de contestar a la pregunta de, en esta situación de pandemia, ¿qué pasa con los embarazos? ¿Qué pasa con las embarazadas? Lo voy a abordar o lo voy a dividir en cuatro secciones. Por un lado, vamos a ver cuáles son los riesgos para el hijo. Por otro lado, los riesgos para la madre. En tercer lugar, qué se ha modificado o cómo se debe atender los partos y qué consideraciones hay que tener durante el puerperio y la lactancia. En cuanto a los riesgos para el hijo, voy a distinguir dos etapas. Uno sería la etapa intraútero, en la que voy a tratar de contestar a tres preguntas. La primera es si hay transmisión vertical, la segunda es si hay más abortos espontáneos y la tercera es si hay más partos pretérminos. Y en cuanto a la etapa perinatal, en torno al parto, contestar a si existe un riesgo especial de contagio durante el parto por el canal del parto y si puede existir transmisión horizontal en los primeros días de vida. Respecto a la primera pregunta sobre si hay transmisión vertical, es decir, si el embrión, el feto, se puede ver contagiado a través de su madre, es verdad que inicialmente hubo alguna publicación como esta, publicada en JAMA a finales de marzo, en la que se refería a haber detectado un recién nacido, IgMs positivas en un recién nacido. Esto luego se ha estudiado y se ha visto que no se correspondía a una transmisión vertical. La Sociedad Española de Neonatología tiene un registro con más de 300 recién nacidos en los que la tasa de transmisión vertical es 0%. Por lo tanto, a esta duda de si podría haber transmisión vertical, con las limitaciones que podemos tener, todo apunta a que no existe transmisión vertical. Y esto está también refrendado por un reciente metaanálisis publicado en el que se han revisado más de 40 estudios y en los que se comunicaban posibles transmisiones verticales. Analizando uno por uno estas posibles transmisiones verticales, se ha visto que realmente son falsos positivos de PCRs, falsos positivos de test serológicos, porque estos neonatos seguidos, ninguno de ellos ha manifestado enfermedad y en ninguno de ellos se ha confirmado la enfermedad. Esto tiene una trascendencia importante porque ante la duda de si este virus puede producir malformaciones, la respuesta clara es que no. No hay transmisión vertical, intraútero no puede producir alteraciones en el desarrollo fetal. La segunda pregunta es si había más abortos espontáneos. Con
algunas infecciones víricas durante el embarazo se ha visto que sí que se observan un aumento en la tasa de abortos espontáneos. Aquí, con las limitaciones que tenemos, no se ha detectado un aumento de los abortos espontáneos. En cambio, sí parece existir un aumento de los partos pretérminos, pero no directamente como acción del virus, sino por todo lo que supone la situación de enfermedad de la madre y complicaciones que pueda tener y el manejo que hacemos del mismo. Sería un aumento de partos pretérminos inducido por los tratamientos médicos, no por el virus en sí mismo. Esto en cuanto a la situación intraútero. En cuanto a los riesgos perinatales, el canal del parto, la vía vaginal, es un riesgo para el recién nacido. La cesárea puede ser un riesgo para el recién nacido. Bueno, pues están descritos excepcionales casos de contagio. Para intentar minimizarlos, se propone hacer lo que se llama una amnioresis tardía, es decir, romper la bolsa lo más tarde posible, no hacerlo precozmente durante el parto, no realizar microtomas fetales para conocer o para saber exactamente pues, posibles alteraciones del equilibrio ácido-base del feto, no hacerlas y guiarse por los cardiotocogramas. Y, en todo caso, acortar el tiempo de contacto entre el feto y la sangre materna y los fluidos corporales. Una vez nace el niño, ¿existe riesgo de transmisión horizontal? Pues sí que existe riesgo de transmisión horizontal, pero no es mayor que en la población general. Es decir, en la convivencia madre e hijo, muy intensa, lógicamente, hay que extremar las medidas de cuidado para que este riesgo que existe se minimice. No es mayor, es igual que en población general. Lo que ocurre es que un recién nacido que se contagie está descrito que puede tener cuadros más graves. De ahí la importancia de extremar las medidas de prevención. La definición de recién nacido contagiado es importante y de aquí vinieron las dudas iniciales de posibles contagios. Consideramos un caso en investigación a un hijo de madre con infección confirmada. Tenemos que manejar inicialmente como potencialmente contagiado, pero está en investigación, o que haya estado en estrecho contacto con un paciente contagiado, por ejemplo, su padre. Y para considerar un caso descartado, después de esta situación inicial por la que puede pasar, se exige que exista una PCR negativa, pero si el recién nacido presenta síntomas, al menos se exige que haya 2 PCRs negativas. Todo este manejo y estas consideraciones están recogidas en el documento del Ministerio de Sanidad, donde perfectamente hay un algoritmo donde contempla todas estas posibilidades. Por lo tanto, ante el riesgo de transmisión horizontal hay que extremar las medidas porque están descritos casos. Este es el paciente descrito como el paciente más joven de COVID, de 26 semanas de embarazo, un niño que nació a esta edad gestacional y que se contagió, pero se contagió por una transmisión horizontal. Resumiendo esta parte, los riesgos del COVID para el hijo es: no hay riesgo de transmisión vertical, sí que lo hay de transmisión horizontal y por lo tanto debemos extremar las medidas para prevenir este riesgo, que puede ser más grave que en un adulto. Esto en cuanto a riesgos para el hijo. En cuanto a riesgos para la madre, bueno, ¿cuál es el seguimiento que hacemos o en qué nos ha podido cambiar el seguimiento que hacemos a las embarazadas con esta situación? Bueno, pues el objetivo que tenemos que tener es el que nos han planteado a toda la población. Quédate en casa, ¿no? Minimizar el riesgo de contagio. En una mujer embarazada sin síntomas de COVID, lo que tenemos que decirle es que extreme las medidas para no contagiarse. Y esto, claro, puede repercutir en el seguimiento habitual que se hace del embarazo. Y en este sentido, tanto el Ministerio de Sanidad español como en la mayoría de países, aquí he puesto una guía del Royal College, ha emitido, ha elaborado cómo se puede modificar la atención que habitualmente se presta a las embarazadas sin que por ello se disminuya la calidad de las mismas. Y esto se traduce en lo siguiente: en que en una embarazada sana, y con sana me refiero a que sea un embarazo en el que no tenga ningún problema especial, no al COVID, sino a ningún problema especial, vamos a optimizar las visitas de forma que, siguiendo un protocolo adaptado, vamos a poder
garantizar la misma calidad de asistencia médica con el mismo número de visitas y desplazamientos. Y esto es algo que se está haciendo. De hecho, probablemente una derivada, una ventaja, algo bueno, algo positivo que podemos sacar de esta situación es que se está sacando los procedimientos y las visitas que realmente tienen valor y se está viendo cosas que hacíamos por tradición y que a lo mejor no es tan importante hacerlas, ¿no? En cuanto a una embarazada que presente algún problema, puede ser un sangrado, puede ser náuseas, puede ser hipertensión, aquí se intenta hacer un cribado telefónico, incluso videotelefónico, de estos problemas y valorar un especialista si está embarazada, es necesario que acuda a consultas o a urgencias o por el contrario se le puede prestar atención a domicilio, bien a distancia o bien desplazándose una persona a su domicilio. Porque ¿cuál es el riesgo ¿cuál es el riesgo de una embarazada de contagiarse? Se sabe que en principio podríamos pensar que podría tener más susceptibilidad para contagiarse por su estado de una relativa inmunosupresión, pero los datos nos dicen que es igual que la población general. No hay más susceptibilidad de contagio por el hecho de estar embarazada. Esto, que es un conocimiento que hemos adquirido, se está valorando incluso como para tener a la población de embarazadas como un grupo que es perfectamente representativo de lo que está pasando en la población general. En los momentos de mayor incidencia del coronavirus, el grado de afectación ha llegado a ser un 15%. Prácticamente el estudio más importante que hay alguno chino, pero con mucha menos población, es de este hospital de Nueva York, en el que hacían ya en abril, a principios de abril, lo que ahora se está haciendo en todos los centros, y es que a todas las embarazadas que ingresaban se las testaba sobre si tenían una PCR positiva para coronavirus o no. Y encontraron, como digo, una tasa de afectación del 15%. Lo importante es que casi el 90% de ellas era asintomática. Había un grupo muy pequeñito de mujeres sintomáticas, la mayoría de ellas asintomáticas. Esto era en el momento de máxima incidencia de la enfermedad, finales de marzo, primeros de abril. En cuanto a la forma de presentación de la enfermedad, podemos pensar, ¿es distinto? ¿Es igual? Pues la verdad es que los síntomas que presentan las embarazadas que se contagian por coronavirus es similar a la población general. Pueden presentar fiebre, tos, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dificultad respiratoria, mialgias, dolores de cabeza, cansancio generalizado. Todo esto es muy parecido. Solo hay un síntoma importante que se ha visto que es que puede confundirse con alguna manifestación patológica del embarazo. En concreto, hay un problema que se llama el síndrome de HELP, que es una variante de la preeclampsia y que comparte síntomas con una forma de presentación de la COVID. Y es importante saberlo porque no es lo mismo manejar estos síntomas como si fuera un caso de preeclampsia grave o que sea un caso de COVID, ¿no? Es algo que hemos aprendido. En esta enfermedad hay hipertensión, no siempre, pero puede haber hipertensión. Lo típico es que hay alteración de los enzimas hepáticos, que lo hay en la COVID. Puede haber alteración plaquetaria, que no hay en la COVID. Puede haber trastornos de coagulación, que lo hay en la COVID. Pero por eso es importante intentar diferenciar bien si estamos ante un síndrome de HELP o ante una enfermedad por coronavirus. En cuanto al diagnóstico de la COVID en embarazadas, es igual que en la población general. Los criterios son los mismos y los test diagnósticos son los mismos. Utilizamos pruebas diagnósticas de laboratorio y radiológicas. De laboratorio, la PCR también es el estándar para diagnosticarlo, y lo hacemos en principio solamente si había síntomas. Recientemente se añadió con cualquier motivo de ingreso, y esto ahora mismo es práctica habitual. Lo que hacían en el hospital de Nueva York ya al principio de la pandemia, ahora se está haciendo en todos los hospitales. Cualquier embarazada que ingresa, bien de parto o por lo que sea, se hace un test de PCR para saber si es positiva o negativa. Los test serológicos en algunos centros se exigen
hay muchas dudas sobre su sensibilidad, su grado de capacidad de discriminar bien, y entonces en algunos centros se exigen. En nuestro entorno no se está haciendo todavía, pero sí se está planteando que a las embarazadas sanas se les solicite un test serológico para coronavirus, igual que se le pide pues, para toxoplasmosis o hepatitis, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que todavía no está implementado, pero se está planteando para próximamente hacerlo. Si esta paciente da positivo para coronavirus, se puede realizar los test radiológicos que se consideren necesarios, tanto una radiografía de tórax como un TAC o como un angioTAC. Cualquier prueba radiológica que sea necesaria por el hecho de estar embarazada, no hay ninguna contraindicación para hacerla. Los beneficios superan con mucho a los riesgos y, por tanto, se debe hacer. Demorarlas tendría peores consecuencias. Demorarlas por miedo a que el miedo de posible daño de las radiaciones ionizantes, pues sería mucho peor. Entonces, en la práctica habitual se está haciendo lo que haya que hacer para diagnosticarlas. De forma que el manejo es igual que si no estuviera embarazada. En cuanto a los tratamientos y los fármacos que se emplean, por un lado, es importante trabajar de forma multidisciplinar. Y esto quiere decir que los médicos especialistas en infecciosas y en el manejo de la COVID tienen que estar en comunicación y en contacto con los obstetras para poder entre los dos tener bien monitorizado al feto, y habitualmente eso se hace con ecografía, y bien tratada a la madre. En cuanto a los fármacos, la mayoría de fármacos se utilizan para tratar la COVID en personas, en pacientes no fuera del embarazo, se pueden utilizar también durante el embarazo. La mayoría de ellos ya se habían utilizado en otros escenarios. La cloroquina, hay experiencia importante en gestantes reumatológicas, igual que el tocilizumab, o el interferón beta para pacientes gestantes con esclerosis múltiples, la citromicina, hay una amplia experiencia en gestantes. Entonces, aunque son fármacos que en las clasificaciones aparecen como, bueno, pues que hay que manejar con cierto respeto, en la práctica lo cierto es que son seguros, y más en esta situación. O dicho de otra manera, los beneficios superan con mucho a los riesgos que se pueden correr. Con el único fármaco que no hay especial experiencia es con el remdesivir, que se está utilizando también en embarazadas, a pesar de no haber experiencia, porque la poca que hay nos transmite seguridad. Pero es verdad que hay una experiencia muy corta en el tiempo. Y estos son tratamientos que se utilizan para la COVID y qué riesgo o qué consecuencias podrían tener para las embarazadas. Pero es que también existen fármacos que pueden utilizar los obstetras y que pueden interferir con el transcurso de la enfermedad. En concreto, hay dos que se planteó al principio este posible riesgo, que son concretamente los corticoides. Los corticoides, ahora está claro que hay un momento en el que es muy importante, puede ser muy importante su utilización como tratamiento para la COVID, pero hubo un momento inicial en el que había dudas y unos decían que podían ser contraproducentes por el estado de inmunosupresión que pueden producir. Bueno, pues los corticoides, los obstetras, los utilizamos para la maduración pulmonar en casos de amenazas de parto pretérmino y, como digo, no hay problema en utilizarlos en este escenario. Y otro es el sulfato de magnesio, que es un fármaco que también, cuando hay una amenaza de parto pretérmino, se utiliza como neuroprotector. El sulfato de magnesio tiene un riesgo muy poco frecuente, pero un riesgo teórico de empeorar la función respiratoria porque provoque un edema de pulmón. Bueno, este riesgo es realmente bajo. Si se está acostumbrado al manejo, a la utilización de sulfato de magnesio, pues no ocurre casi nunca. Yo no lo he visto nunca, aunque es verdad que hay que manejarlo con prudencia y a las dosis adecuadas. Bueno, pues estos dos fármacos de utilización amplia y frecuente en el manejo de las amenazas de parto pretérmino o los partos pretérminos inminentes, no existe evidencia que empeore la enfermedad, la COVID. En cuanto al pronóstico, aquí hay bastantes más dudas o algunas más dudas. En teoría, las embarazadas pueden ser más susceptibles a un distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque el propio embarazo, la ocupación de la cavidad abdominal, desplaza al contenido intestinal hacia la cavidad torácica y es menor la capacidad de
de distensión pulmonar. Esto le pasa a cualquier embarazada. Bueno, pues en teoría, en una persona que tiene una afectación como órgano diana principal, el pulmón, pues podríamos pensar que podrían tener peor pronóstico porque fueran peor. Y así al principio se publicaron muchas complicaciones, algunas en este sentido y otras de otros órganos, como podía ser la afectación renal o las mayores necesidades de UV, incluso mayor riesgo de muerte. Esto eran publicaciones iniciales con muy pocas pacientes. En el transcurso del tiempo se ha visto que esto no es tan así. Las publicaciones que hay en Nueva York, las tasas de embarazadas graves o incluso críticas son muy parecidas a la población general y los datos recogidos por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia un poco lo mismo. Tenemos unas cifras muy parecidas a la población general. Tan solo de todas estas complicaciones parece, e incluso está puesta en duda, pero parece que sería una alteración, las alteraciones de la coagulación, las que sí podrían estar algo, darse con mayor frecuencia en las embarazadas frente a personas no embarazadas. Aquí hay un poco de duda porque el embarazo per se produce un estado de hipercoagulabilidad y hay discusión. Inicialmente sí que la había, actualmente, como veremos a continuación, se toman medidas en este sentido para evitarlo, pero las publicaciones más recientes cada vez ponen más en duda que esto esté ocurriendo con mayor incidencia en embarazadas que en población general. En este sentido, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia ha elaborado una guía y unos cuadros resumen en los que a todas las embarazadas SARS-CoV-2 positivos se les tiene que hacer profilaxis para la profilaxis antitrombótica y en función de su situación clínica, pues a unas dosis o a otras dosis. En tercer lugar, vamos a ver qué cambios ha habido, qué ha supuesto en la asistencia al parto, que esto también ha cambiado un poco a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una embarazada llega a urgencias? Bueno, pues ahora mismo llevan todas mascarilla, pero si no llevan se le pone una mascarilla, se las atiende en un box exclusivo en el que está todo el material que se pueda necesitar. Se trata de evitar que haya que salir y entrar a buscar material, traerme un monitor, traerme un aparato de tensión, vamos a sacarle sangre. Todo se intenta hacer en el mismo espacio físico. Se le toma las constantes a la llegada, en especial temperatura, pero también saturación de O2, y con esto se hace una primera evaluación de la gestante. Es muy importante darle una adecuada información de lo que supone esta enfermedad y de lo que supone, en el caso de que ella sea asintomática y entre por urgencias, lo que puede suponer el que, aunque sea asintomática, esté contagiada por la enfermedad. Porque en esto ha habido yo creo que una mala información y ha ocurrido dos cosas. Por un lado, las pacientes temerosas de ser tratadas como un poco como apestadas, no quería utilizar esta palabra, pero como apestadas, somos conscientes que no nos han dicho toda la verdad en la anamnesis. Y cuando le preguntábamos si habían tenido tos o fiebre o algún síntoma compatible con la COVID en urgencias, algunas de ellas lo negaban porque sabían que si decían que sí, se les iba a tratar de una forma distinta a cómo se trata cuando dicen que no. Y esto se ha publicado incluso, bueno, pues casos en los que por negar esto ha habido consecuencias importantes para el recién nacido, incluso para otras personas, tanto sanitarios como sanitarios, que estuvieran en el hospital, ¿no? Y digo que es importante la información porque esta situación que había finales de marzo, primera quincena de abril en nuestro entorno, ha cambiado radicalmente. Ahora mismo, la probabilidad de que una mujer embarazada que llega a urgencias, si realmente es asintomática, sea portadora de coronavirus, es muy baja. Y esto también hay que transmitirlo, porque tienen mucho miedo de que ocurra esto. Y, por ejemplo, en esta semana en el Hospital La Paz, el número de casos positivos es de 1, o sea, es muy bajo, cuando hemos tenido situaciones en las que, igual que pasaba en esta publicación del Hospital de Nueva York, la tasa de embarazadas positivas era relativamente alta, ¿no? Entonces, esto hay que transmitirse a las embarazadas para que no tengan miedo. ¿Cómo vamos a saber si realmente es positiva o no? Pues a todas las embarazadas que ingresan les vamos a realizar una PCR
Si es por urgencias, en el momento de urgencias. Y si es un parto programado, bien porque sea cesárea programada o una inducción programada, se intenta hacer 24, 48 horas antes para saber el resultado y poder actuar en consecuencia. Los test serológicos, si tienen buena sensibilidad y especificidad, y ahora es verdad que hay una combinación de ellos que nos consigue una aceptable buena sensibilidad, no se están haciendo de forma sistemática, aunque como he dicho antes, en algún centro sí que se exigen y se le realizan a todas las gestantes. En nuestro entorno no lo estamos haciendo, se hace solo PCR. En cuanto a la asistencia al parto, la valoración de la vía del parto tiene que ser de forma individual. A cada mujer hay que valorar su situación para ver cuál es la mejor vía del parto para ella, pero lo que es más importante es multidisciplinar. Y aquí es importante incluir a tanto anestesiólogos, matronas, como neonatólogos y anestesistas. No sé si lo he dicho, anestesistas. ¿Por qué? Porque todos tenemos que trabajar conjuntamente para poder ofrecer la mejor asistencia a las embarazadas. Otro punto que ha cambiado es que se trata, cuando hay una embarazada con coronavirus positivo, se trata de que sea atendida por los profesionales que tengan más capacidad de resolución. No puede ser que la vea un médico en formación que atienda a una embarazada con coronavirus, que luego tenga una duda, que tenga que consultar a una persona con algo más de formación, que siga teniendo duda, que a su vez tenga que consultar a una persona más senior. Se trata a estas personas, y así está protocolizado, que sean asistidas por el anestesista con más experiencia, por el obstetra con más experiencia, por el neonatólogo con más experiencia, por la matrona con más experiencia en ese momento, para que no haya el mínimo, para que haya el mínimo número de profesionales implicados. Y es muy importante que haya comunicación entre ellos. El anestesista tiene que saber si ese parto le pueden quedar 1 hora o le pueden quedar 8, si es probable que sea un parto instrumental, si es probable que acabe en cesárea, si es probable que sea un parto eutóxico. En cualquier caso, hemos aprendido que es muy importante la colocación o de analgesia epidural precoz. ¿Por qué? Porque no podemos, en una situación crítica de necesitar terminar el parto de forma rápida por algún problema materno o algún problema fetal, no podemos en ese momento, no tenemos el tiempo que necesitamos para colocar una epidural y que sea eficaz. Habría que hacer una anestesia general y esto supone tal riesgo para el personal como para la propia mujer que hay que evitar al máximo tener que llegar a anestesias generales. Con lo cual, cualquier mujer embarazada con coronavirus, positiva para coronavirus, se le ofrece y se le explica lo importante que es la administración de una analgesia epidural precoz. En cuanto al personal, tiene que tener un equipo de protección individual, bueno, pues habitual, lo que ahora mismo ya es habitual, con una bata de manga larga, mascarilla al menos FFP2, guantes de manga larga, protección ocular, etc. Hemos tenido una temporada que esto no había, pero ahora ya sí que lo hay, ¿no? Y como decía, es importante reducir el número de personas expuestas a esta situación. En la sala de partos, a la mujer que está dando a luz, bueno, se le pide que tenga mascarilla. Esto a veces es difícil, sobre todo en el momento final del parto, en el expulsivo, es muy incómodo para ellas tener una mascarilla. La recomendación es esta, pero bueno, en determinados momentos es relativamente laxo en esta demanda, pero bueno, se intenta que la tengan. Y como digo, igual que en urgencias, en la sala de partos tiene que haber todo lo necesario dentro y de uso exclusivo para este contexto. Dentro del paritorio, de los paritorios o de los quirófanos donde se atienden a gestantes PCR positiva para coronavirus, tiene que haber de todo. No podemos decir, oye, me hace falta un forceps para un parto instrumental, me hace falta un laringoscopio, le falta una pila al laringoscopio. Tiene que haber de todo dentro de eso. Y como he dicho antes, se hacen una serie se llevan una serie de pautas para minimizar el riesgo de transmisión, como son la amioresis tardía, no hacer microtomas fetales y acortar los tiempos. Esta foto que pongo realmente es lo que ve la embarazada. No todos los sitios hay estos equipos de protección, pero estos son algunos de los equipos de protección que se han utilizado. Realmente
un parto, que es una situación que debería ser lo más cercana a lo natural, pues da un poco de miedo verte rodeado de un ginecólogo o dos, un anestesista, un neonatólogo y una matrona, todos enfundados en estos trajes, no les ves las caras, no sabes quiénes son. Y por tanto, no es de extrañar que esto haya tenido algunas derivadas, ¿no? Se ha corrido una situación de riesgo. Este es un personaje famoso que en la prensa, bueno, pues dijo que se planteaba dar a luz en casa. No es la única persona que lo ha hecho, lo que pasa es que es una persona conocida y mediática, pues ha salido en los medios. Dar a luz a domicilio es una situación de mucho más riesgo que dar a luz en un centro sanitario. Entonces, tenemos que tratar de minimizar lo que puede suponer esto, hacer las medidas que realmente aportan y no, bueno, pues ha habido momentos en que no se deja pasar al padre, ahora eso se ha suavizado, la verdad es una situación muy drástica para lo que la imagen de lo que tiene que ser un parto. Y vuelvo a poner esta diapositiva que tenemos que recordar que ahora mismo en España el contexto de posible contagio para coronavirus es muy bajo. Y digo esto porque, claro, si está muy claro si es positiva o es negativa, pues bueno, pues se actúa en consecuencia y si es positiva se extreman las medidas. Pero es que no es excepcional que una mujer llegue a urgencias, se le realiza la prueba de PCR, se le ha hecho una anamnesis donde nos cuenta que no tiene ningún síntoma, pero se le realiza la toma para PCR y dilata y da a luz antes de que podamos tener el resultado de la PCR. Y esto, según los protocolos, obliga a tratarla o a manejarla como si fuera PCR positiva y a tenerse que enfrentar a todos estos matices que he puesto, ¿no? Bueno, esto poco a poco está cambiando y se está suavizando. En el documento del Ministerio de Sanidad está recogido todo esto que les he dicho sobre las medidas que hay que tomar ante un parto vaginal o ante una cesárea. Un apunte final en este apartado sería ¿qué hay que hacer con la placenta? Bueno, en principio, por evitar riesgos también para los patólogos, las placentas no se han analizado. En la literatura hay algún caso en los que sí que se han hecho una serie no muy larga de análisis de las placentas y no se ha visto afectación placentaria. Se han observado fenómenos trombóticos que no está muy claro si se pueden atribuir o no al hecho de estar bajo los efectos de este germen. Este es un trabajo sobre 20 casos y es el que más tiene publicados. A pesar de ello, ahora mismo la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia se está planteando analizar todas las placentas, analizar líquido amniótico, en los casos de cesárea, analizar líquido peritoneal. No sé si esto al final se llegará a implantar. ¿Y qué hacemos? Porque todo esto estamos hablando de pacientes a los que el diagnóstico se hace en urgencias o pacientes que, aunque sean positivas, su estado son positivas asintomáticas, tienen un buen estado general. Cuando tenemos una embarazada en un estado crítico, en una UCI y hay que atender un parto, ¿qué hacemos? Pues se la atiende en el lugar donde está y la situación para ella, pues hombre, le supone... esto también ha cambiado, es que está todo en continuo cambio. Esto está publicado hace muy poco y ha cambiado. Hasta hace poco se distinguía por encima y por debajo de 24 semanas. El único mensaje que quería dar aquí, que es importante, es si realmente está en una situación médica muy inestable por su enfermedad, salvo que sea críticamente inestable y que esté casi premortem, que entonces le haríamos una cesárea en la unidad de cuidados intensivos, lo que hay que tratar es de estabilizar a estas pacientes y luego manejar obstétricamente su situación. Si es de embarazo, del embarazo, y si es de parto, de parto. Pero tratamos de incluso frenar un posible parto que se esté produciendo hasta que la madre esté estable, porque se ha visto que la atención al parto en mujeres inestables es perjudicial para ellas. Por último, el periodo de puerperio y de lactancia. Bueno, pues, ¿qué se ha estado haciendo en el hospital? Pues medidas de contagio para evitar el contagio o la transmisión horizontal y alta precoz y visita a domicilio. Alta precoz en muchos centros ha sido el mismo día del parto, como mucho a las 24 horas, y con la colaboración de matronas de primaria se han estado haciendo visitas a domicilio para ver la evolución en los primeros días de tanto de la madre como del recién nacido. La lactancia, ha habido mucho debate sobre la lactancia, pero lo cierto es que no se ha detectado virus en leche materna y todas las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Española de Neonatología, la Unión Europea de Medicina Perinatal,
todas están de acuerdo en que se debe recomendar la lactancia incluso en pacientes COVID, en pacientes con portadoras de coronavirus. Es verdad que esto es una recomendación general, pero que deberíamos valorar o poner en contexto y, en todo caso, informar a la madre y decirle del riesgo que puede suponer la lactancia materna frente a una alimentación con fórmula para lactantes y que ella sea la que valore qué hacer, ¿no? No es una temeridad, es un riesgo probablemente asumible porque se hacen las cosas bien, el riesgo para el recién nacido es bajo. Eso en cuanto a lactancia. En cuanto al puerperio, el puerperio es una situación de riesgo para trombosis y en este caso, pues como he dicho, todo parece apuntar que es igual o superior. De hecho, en el momento actual, a todas las mujeres diagnosticadas de COVID, aunque sean asintomáticas, se les prescribe profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular al menos durante 2 semanas y, como digo, a dosis profilácticas. Si tienen algún factor de riesgo añadido, por supuesto, estas dosis profilácticas puede haber que aumentarlas, ¿no? Y para pacientes PCR negativa, por aquello de que, bueno, no es 100% exacta esta prueba, pues según factores de riesgo generales se puede también plantear la administración de heparina de bajo peso molecular, sin ser un poco más laxo a la hora de indicar esta profilaxis antitrombótica. Para terminar, como conclusiones, decir que, como os he dicho, el estado de embarazo no supone una mayor susceptibilidad para contagiarse por coronavirus. No existe la transmisión vertical, el coronavirus no produce malformaciones congénitas y no hay mayor riesgo de aborto espontáneo, aunque uno se enferme o se coja esta enfermedad. En cambio, sí parece existir mayor riesgo de parto pretérmino, pero probablemente más iatrogénico que por culpa directa o como consecuencia directa de la infección por coronavirus. En el momento actual se está realizando PCR a todas las gestantes al ingreso, aunque sean asintomáticas. Para el neonato se deben extremar las medidas de transmisión, de prevención o de la posible transmisión horizontal. En caso de tener COVID, los tratamientos que les tenemos que ofrecer a las embarazadas pueden ser iguales que los que hacemos a las no embarazadas. Algunas cosas como la fisioterapia o la colocación en situación prona puede ser algo más dificultosa, pero está perfectamente protocolizado cómo se puede hacer para una embarazada, cómo se debe hacer. Es decir, el tratamiento que se ofrece a estas mujeres es igual que a las no embarazadas. Y las medidas que ofrecemos, sobre todo en cuanto a tipo de parto, lactancia, tenemos que aquilatarlas que en el contexto en el que nos encontramos. No es lo mismo estar en una situación donde el porcentaje de mujeres que acude y que son positivas es muy elevado, como nos pasaba hace mes y medio, 2 meses, que el contexto actual, ¿no? A la hora de extremar medidas de alejamiento de madre e hijo. Esto se hizo al principio, ¿no? Pues ahora mismo todo esto se ha relativizado muchísimo y se ha aminorado muchísimo. Y la situación actual, que puede que cambie, pero esa situación actual es proponer tromboprofilaxis a todas las gestantes y puérperas COVID positivo. Y por último, pues todas estas conclusiones, todo lo que he dicho, es a partir de la experiencia que sigue siendo de series muy pequeñas, todas están todavía prepublicadas, todas están no revisadas. Muchas de las cosas que se han dicho cuando se revisan se ve que no son como tal, con lo cual las tenemos que tomar con cierta precaución, aunque es verdad que las cosas se va viendo ya por donde tienen que ser. Y nada más, muchas gracias.